intervención. Finalmente tenemos también la presencia del presidente y el director ejecutivo de la Federación de Cámaras de Agricultura del Ecuador, el señor Fausto Álvarez. Pueden hacer uso de la palabra, por favor. Muy buenas tardes, señores asambleístas. Presidente Daniel Noboa, buenas tardes. Gracias por acudir a este territorio manabita, a esta ciudad puerto como es Manta. Bienvenidos. Queremos que se retome la lucha que estábamos pendientes con Diana Pesantes y otros asambleístas que en su momento se pusieron la camiseta de los deudores del Banco Nacional de Fomento en liquidación. Este grupo, que no es minúsculo, que es incluso superior a los grupos de 3.000 y de los que querían $10.000 de condonación, y que tienen frentes de deudores en muchas provincias y que no se les ha visibilizado, que no se les ha dado paso ni siquiera en las mesas de diálogo, porque ni el anterior ministro de Agricultura ni el actual conocen del caso, porque ninguno de los líderes de las mesas de diálogo lo trajeron a la mesa, a pesar de las múltiples insistencias que teníamos desde que se crearon estas mesas de diálogo. Entonces, ahí hay más de 40.000 deudores que, si bien es cierto, están con créditos castigados, pues con mayor razón deberíamos de sacarlos de ese limbo y deberíamos de condonar dependiendo de las circunstancias, pero la mayoría lo que necesita es una reestructuración, pero no una reestructuración como se hizo con la Ley de Fomento Productivo, que fue una reestructuración a media tinta. Hay que hacerlo técnicamente y hay que hacerlo para que puedan soportar incluso cualquier embate como fue la pandemia, en la cual más del 50% de estos 50.000 deudores se volvieron a caer en mora. De hecho, con el BAN Ecuador, con el Banco Nacional de Fomento en Liquidación, las cámaras de agricultura y los centros agrícolas hicimos una campaña en varios años atrás en las que, por ejemplo, en Manabí habían más de 8.000 deudores en este tema y se bajaron casi a 2.000, se reestructuraron alrededor de 6.000 personas, deudas. Entonces, yo propongo que se insista nuevamente porque actualmente se consiguió que estas coactivas se aplacen hasta finales de marzo de este mes y de ahí pues en adelante volverán a hacer a seguir las coactivas naturalmente. Entonces, insistir ante que esta comisión insista ante el ministro de Agricultura, ante el ministro de Gobierno, o que si ya el ministro de Agricultura, el anterior, no se condolió de este tema, porque es el ministro el que tiene que a su vez al presidente pedirle por decreto ejecutivo que, y esto no es dicho por nosotros, esto es dicho por un técnico de la misma liquidadora del BNFL, que el presidente mediante un decreto ejecutivo pueda frenar estas coactivas para darle chance a la Asamblea a que cree una nueva ley o que haga extensiva esta ley que dejó la anterior asambleísta Tangi Vera, que tiene que ser perfeccionada, que tiene muchas falencias y que hay que arreglarla totalmente. Entonces, estimados asambleístas, les conmino una vez más, este parece el cuento del gallo pelón, pero así es, el cuento de nunca acabar, así es. Lamentablemente tenemos que seguir luchando por nuestros productores. Hay muchos productores que por haber caído en esa situación de deuda, de mora, ellos no pueden usar sus garantías porque ese es otro problema, el sobredimensionamiento de las garantías en este país. Y como una segunda opción, estimado Daniel, como comisión deberían también buscar solución a los altos costos de producción de
el sector agropecuario. Si bien es cierto, existe una comisión de soberanía alimentaria, etcétera, 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 la Comisión de Desarrollo Económico también tiene competencias sobre estos temas. Los costos de producción en el sector agropecuario nadie los regula, nadie los controla. Y es allí donde empieza el calvario de los productores agropecuarios. Debería de haber una normativa donde las importaciones, donde la distribución, donde el comercio de insumos agropecuarios sea regulado eficientemente, porque la normativa que tiene el Ministerio de Agricultura es casi nula. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Finalmente tenemos a los representantes de la Cámara de Turismo del Cantón Puerto López por pedido del asambleísta Javier. A los representantes del sector productivo. Pero ¿de qué forma estará el gobierno protegiendo al sector productivo cuando atraviesa estas crisis que ha venido arrastrando por el tema de COVID, por el tema de inundaciones, por el tema de sequías, etcétera, que inclusive están con una situación de deudas? Creo que ya ha pasado algún tiempo, aproximadamente un año, es la tercera vez que los escucho comparecer esta situación, y efectivamente esto más que solucione la Comisión de Desarrollo Económico, es un tema que de pronto lo puede analizar y resolver también el Ejecutivo. Sin embargo, yo creo que en este caso sí es importante solicitar la comparecencia del ministro de Agricultura, del ministro de Gobierno, para que le dé respuestas, por lo menos que el sector productivo sea atendido desde esa instancia en la que podemos ejecutar nosotros como asambleístas. Pero también hemos escuchado muy detenidamente el tema de Puerto López, que es lamentable y es una situación que está, es una problemática de todo el país, el tema vial. Pero qué tan importante es la vialidad en el desarrollo económico, qué tan importante es la vialidad para desarrollar la economía de los pueblos y del país también, ¿no? Pero también qué importante es tener un subcentro de salud que pueda atender las problemáticas de este sector. En estas circunstancias, a veces es redundante hablar, porque creo que lo tratamos en todas las comisiones, lo tratamos en el Pleno de la Asamblea Nacional. El gobierno tiene una deuda con el Ecuador en muchos ámbitos, como es la salud, como es la agricultura, como lo es la vialidad y en otros temas tan importantes. Y en este caso, creo que aquí tenemos a algunos representantes del gobierno que sí sería importante que hagan la vocería y trasladen estas problemáticas, porque no solamente es el tema de Puerto López, también es el tema de la provincia del Oro, también es el problema del Guayas, también es el problema de la Sierra y todos los territorios del Ecuador. Y eso sí lastima. Creo que a veces no tenemos respuestas para brindarle a la ciudadanía cuando se aquejan de estas circunstancias. Y me solidarizo también con las personas que están atravesando esto y damos nuestra voz, en este caso levantamos la voz a nombre de estos sectores y solicitamos también que sean partícipes de la nueva sesión los ministros que les compete en estos temas. Gracias. Asambleísta Diana Pesantes, por favor. Gracias, señor secretario. Sí, tomando las palabras también de mi colega asambleísta Noemi Cabrera, no es cosa menor la situación que ustedes ya vienen peregrinando como Federación de Cámara de Agricultura, como representantes de la Federación de Cámara de Agricultura. Iniciamos una batalla ya hace algún tiempo, no hemos recibido respuestas contundentes, soluciones efectivas, eficientes a su problemática. No se trata aquí de que ustedes quieren una condonación, lo que ustedes buscan es una reestructuración de las deudas, es negociar, es sentarse a ver cuáles son las condiciones, dialogar y en base a ello tomar profundas determinaciones
en base a la voluntad que ustedes tienen de aportar al sector de la economía del país y en base también a la voluntad que puede tener el Ejecutivo de ayudar. Creo que es primordial que esta mesa de la Comisión de Desarrollo Económico pueda emitir con su anuencia, señor presidente, una comunicación a los ministros de Agricultura y también al ministro de Gobierno para que nos den una explicación de cómo está esta situación con respecto del conocimiento que ellos puedan tener de la misma y después de un tiempo prudencial de conocer cuál es la respuesta que ellos tienen al respecto, que invitarles a comparecer junto con ustedes, queridos amigos, invitarles a que ellos también puedan de manera presencial entender cuál es su situación. Sé que existen estas mesas de diálogo en las que se ha hablado del tema de condonación de deudas de hasta $3,000. Acá estamos hablando de montos más altos. Por lo tanto, lo apropiado sería una reestructuración. Busquemos esos mecanismos, trabajemos en conjunto, señor presidente, vamos de la mano con nuestra gente y lo cual nos lleva a pensar que podríamos estar optando por soluciones realmente sostenibles y que merezcan por sobre todo tener esa solidaridad que requerimos como pueblo, como amigos, como hermanos. El asambleísta Jorge Avedra va a solicitar el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, presidente y secretario. Bueno, creo que han dicho cosas importantes. Todos los que han intervenido desde ustedes, primero felicitar a esta comisión. Creo que escuchar a la gente es lo importante, ¿no es cierto? Cuando ustedes vienen en estos reclamos, como decía incluso la asambleísta presente, este tema ya que ha estado años en esto, y escucharles, pero tiene que tener resultados. El problema no solo es de escuchar, el problema no solo es decir, sino qué hacemos para solucionar los problemas que ustedes tienen. Y no solo es un problema, créanme, de Puerto López, problema del país entero. Y bien lo decía también la asambleísta Natalia Arias, el tema del alcantarillado de agua potable, Natalia, a veces no es tan popular. Para solicitar la comparecencia y solicitar la información de cada uno de los temas que hemos hablado. Y si es que hay alguna irregularidad ahí, créanmelo, tengan la total seguridad de que vamos a llegar al fondo de eso. Pero tenemos que seguir los mecanismos. Lamentablemente, a veces es frustrante. Yo también vengo de un sector en el cual las cosas se hacían de una manera mucho más práctica y mucho más sencilla, más directa. Pero acá tenemos que mantener las formas, tenemos que seguir el orden y pues hacer las solicitudes que tenemos que hacer. No nos queda otra en este momento, pero entiendo, créanme lo que entiendo, la frustración. Todos en algún momento, pues, yo creo que actualmente muchos sentimos frustración por la realidad actual. Tienen la instrucción al señor secretario, ahora mismo, pues, acaba la sesión y enviar toda la solicitud de información. Toma nota. Habiéndose agotado el orden del día establecido, clausuro la presente sesión. Gracias, señores asambleístas. Clausura la sesión siendo a las 17:37. Gracias, señores asambleístas. Gracias a los invitados.